En cada uno de nuestros países existe una ruta, un camino o un sendero que nos hace soñar y que golpea el imaginario. En Argentina existe la mítica Ruta 40, un camino con una extensión de más de 5.000 kilómetros que atraviesa el país verticalmente. Desde La Quiaca en el norte hasta Cabo Vírgenes en el sur. Las personas que se animan a transitarlo deben enfrentar secciones que están por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas bajo cero, calor intenso, vientos huracanados. Pero la Ruta 40 nos va a dejar a cambio unos paisajes increíbles, diversidad de gente y de sabores, encuentros inolvidables y la certeza de que a cada paso estamos haciendo algo grandioso. Nos visita hoy, en Corredores de Trail, Rodolfo Rossi. Run around the world, run around your dreams, run around your fears, through the mud to find me, run around with you, run alone, run to find me. Hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Tenía muchas ganas de hablar con vos. No, muchísimas gracias a vos. Hoy vamos a meternos de lleno en eso, en algo que toca el imaginario, algo que yo creo que todos los que somos de Argentina alguna vez soñamos, sobre todo los que viajamos, en hacerla por completo. Estoy hablando de la mítica Ruta 40, una ruta que para los que son de afuera atraviesa la Argentina de norte a sur con una extensión de más de 5.200 kilómetros. Y vos, Rodolfo, la hiciste nada más y nada menos que corriendo. Pero bueno, antes de meternos de lleno en eso, como me gusta hacer siempre con mis invitados, me gusta empezar por el principio. ¿Dónde se metió el deporte en tu vida? ¿Cuándo empezaste a tener contacto con el deporte o a correr? Bueno, fue hace mucho ya. Yo hoy tengo 47 años y arranqué a correr a los 9 años. Fue en unas vacaciones, un verano, un día como hoy, justamente un 5 de enero, mirá. Un 5 de enero. Y estaba en un balneario y había una carrera nocturna, una carrera de 8 kilómetros y bueno, había patrulleros y demás, terminé en una plaza céntrica y mi viejo, en ese entonces yo era muy livianito, me alzó en sus hombros y yo vi cómo iban llegando los corredores. Y fue el primer contacto que tuve con el running, digamos, y me generó una sensación única, como que yo quería estar ahí. Dije, bueno, voy a correr el año que viene. Fui con 10 años, mi viejo me quiso anotar y me dijeron, no, acá mayores de 14 años. Entonces, bueno, fue un drama, me puse a llorar y demás. Y al año siguiente mi papá se llama igual que yo, así que se anotó él y me dio su dorsal. Y corrí mi primer carrera esa misma, nocturna, un 5 de enero. Y bueno, fue increíble. Obviamente que yo aspiraba a ganar, viste, uno es muy optimista y no, ni lejos entre los primeros, pero bueno, ya estaba ese vínculo con el running que no dejé nunca más. ¿Y de cuántos kilómetros fue esta carrera? Eran 8 kilómetros. Perfecto. Y digamos, yo no tenía ni idea de métodos de entrenamiento, entonces mi papá 2 semanas antes agarraba un cronómetro, me seguía con el auto y hacía 8 kilómetros lo más rápido posible todos los días. 2 semanas. Yo pensé que ese era el entrenamiento. Qué suerte que tenías 10 años, porque si lo llegás a hacer ahora no llegarías ni a una semana. Claro, no, o sea, era como que te quemaba, pero bueno, lo llevaba todo en una planilla, mi viejo me recontra motivaba, a mí me encantaba, cero presión, era algo que me gustaba. Claro. Y bueno, después fui mejorando y después sí di con un entrenador que obviamente que me enseñó con un grupo, ¿no? La metodología, el tema de las pasadas, los cambios de ritmo, los fondos, bueno, todo lo que corremos, obviamente seguimos a un plan y bueno, allá por el 1990 empecé a entrenar con un método y bueno, me empezó a gustar cada vez más, me encantaba, cada fin de semana yo corría una carrera, siempre con mucho apoyo de la familia, tanto de mi viejo como de mi vieja, así que la verdad que fue una etapa lindísima esos primeros años. Estuve viendo en tus redes sociales, estuve buscando información tuya
que de este chico de 9 años que quería correr su primera carrera nocturna, de 10 y de 11 que la corrió, pasaron bastantes cosas en tu vida deportiva y llegaste a convertirte en un corredor muy bueno. Y cuando hablo de un corredor muy bueno, llegaste a hacer un medio maratón en 1:09. Es un tiempazo eso, y corregime si me equivoco, es uno de los mejores tiempos de Argentina en medio maratón, ¿no? No, hoy no están tan entre los primeros, sí en su momento, eso En su fue momento, 1994. Claro. Sí, era en 1994, yo tenía solo 18 años, era muy joven, y 1:09, sí, en ese momento era la mejor marca argentina en categoría juvenil, ¿no? A mí hasta esa edad, 18, 19 años, la verdad que le puse mucho foco, y sí, logré muy buenas marcas, y bueno, y campeonatos nacionales y demás, en mi época así de juvenil. Después arranqué la facultad a tiempo completo, el trabajo, y bueno, un poco no tuve esa constancia o esa dedicación que me hubiese gustado tener. Es más, mi entrenador en el año 93, cuando yo estaba terminando el colegio, me dijo, mira, si vos te dedicás a full, 3 años, pero están las Olimpiadas de Atlanta, la marca era bastante accesible, era 2:18. Era una marca bastante accesible, pero me dice, tenés que dedicar full. Y bueno, yo elegí un poco el mundo de prepararme para lo académico, lo laboral, y que correr sea un hobby, ¿no? Un hobby al que siempre le dediqué mucho tiempo, mucha pasión, pero no a tiempo completo. No sé si esa decisión fue la correcta o no. La verdad que a mí correr me da una satisfacción enorme, más allá de los resultados y los tiempos. Hay veces, hay etapas que no estoy en un nivel muy alto porque tengo que, digamos, darle prioridad a otras cuestiones, pero correr siempre salgo a correr, como sea, al ritmo que sea, todos los días, porque me hace sentir bien. Claro, y también, bueno, estuve viendo que tuviste una etapa elite en tu vida también, te entrenaste en el CENARD, que es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Argentina, también creo que tuviste la mejor marca en su época en 10.000 metros, tuviste un bagaje deportivo bastante grande. Sí, la verdad que sí, tuve muchas satisfacciones en pista, después, bueno, me metí en el mundillo del maratón, después, gracias a un resultado en maratón en el año ya 2002, recibí una convocatoria para correr el Campeonato Mundial de 100 kilómetros, que fue en Taiwán en el 2003, y ahí casi de casualidad me metí en el mundillo del ultramaratón. Mi entrenador estuvo de acuerdo, nos preparamos. Esa primera experiencia, la verdad que no fue muy buena, cometí todo tipo de errores, todo tipo de errores. También salí como muy, muy optimista, pensando esto no es tan complicado, pero bueno, yo venía muy bien preparado, venía muy rápido, venía a hacer 2:33 en maratón, pero bueno, el ultra es otra experiencia, otra cosa distinta, donde otro tipo de sensaciones es que estar muy fuerte físicamente, especialmente después de los 70, 80 kilómetros, donde ya entras en una dimensión desconocida. Entonces, a mí me faltó mucha preparación en lo que tiene que ver con los pequeños detalles para esas primeras carreras. Pero bueno, ya otra vez me había picado el bichito ahí del ultramaratón, de ese desafío por correr muchas horas, muchos kilómetros. Y bueno, y fui ajustando algunas cosas. Tuve la suerte de en el año 2005 poder ser campeón nacional de 100 kilómetros. Después corrí carreras de 24 horas, hice desafíos de 24 horas en la cinta también. Bueno, siempre buscando desafiarme, ¿no? Fue un buen año pasado, salí subcampeón nacional de 100 kilómetros y bueno, metí la marca mínima para el Mundial en 12 horas. Así que bueno, obviamente que cada año que pasa me amargo un poquito porque cada tanto voy a la pista y corro carreras también de 5.000, 10.000 metros y mis tiempos cada vez son peores. Pero en la distancia, en la ultradistancia, sí encontré esa posibilidad de que la edad no sea un impedimento, ¿no? El ultramaratonista tiene una vida útil muy, muy larga, muy longeva, y ahí lo que prima es la cabeza y obviamente el cuerpo que esté sólido y con muchos kilómetros acumulados para poder soportar estos desafíos. Y justamente creo que esto de la edad tuvo un poco de influencia en este pensamiento o en esta pequeña gestión de empezar a soñar recorrer la Ruta 40, porque se dio, no sé si fue por casualidad o lo buscaste, que quisiste correr la Ruta 40
cuando tuvieras 40 años. ¿Esto es así? Sí, exactamente. Sí, así fueron dándose las cosas. No creo tanto en la casualidad, sino que se fueron dando realmente las cosas para que así fuera, porque en realidad el sueño empezó a gestarse 17 años antes. Yo lo hice en el año 2015 y en el año 98 yo conocí por primera vez la Ruta 40. Estaba en mi primer trabajo en una empresa textil que hacíamos giras de venta por todo el interior del país, en una camioneta. Y bueno, entonces ahí recorríamos la Argentina de norte a sur en 2 meses y conocí la Ruta 40 y la verdad me pareció increíble, me enamoró y me imaginé corriendo ahí en la Ruta 40 porque coincidió con que yo estaba preparando mi primer carrera de 42 kilómetros. Yo estaba en enero, febrero, esos meses, y en abril iba a correr mi primer carrera de 42. Y me imaginé corriendo, uniendo mi pasión por correr, que yo estaba a tope ahí, obviamente con mucha motivación corriendo y entrenando. Dije, bueno, y quería correr esa ruta. Dije, algún día voy a unir el país por esta ruta, dije. Obviamente que en ese momento no estaba preparado ni física ni mentalmente, pero bueno, así fueron pasando los años. Después se dio esto de que me metí en el mundo del ultramaratón unos años más tarde, y después se fue formando el equipo y se fueron sumando voluntades y fue cuestión de ponerle fecha. Y fue así. Hay una historia que la verdad que es bastante, por lo menos para mí es emocionante, que me une con el director de mi ex colegio, ¿no? Ahora te la cuento y por qué tiene que ver esto. El director de mi ex colegio era un hombre que tenía problemas de obesidad cuando yo terminé. Entonces, cuando terminé el colegio, allá en el 93, me dijo que le haga un plan y él empezó a entrenar con mucho entusiasmo, pasión. Y tal fue así que bajó más de 30 kilos y empezó a correr maratones. Corrió 4 maratones. Y cuando estaba entrenando para su primer maratón, que fue justamente en el año 95, poco tiempo, con 2 años de entrenamiento, estaba entrenando con su mujer que lo seguía en bicicleta en un camino rural de Luján, y lamentablemente en un camino totalmente desierto, un auto viejo se le rompe la dirección y la atropella a la mujer y fatalmente la mata. La mujer que lo iba acompañando a él en bicicleta. Y fue tremendo porque la mujer además había sido maestra de colegio mía y bueno, una familia muy querida. Y al día siguiente se hizo el velatorio en el mismo gimnasio del colegio. El mismo gimnasio que muchos años después hicimos la presentación de la película de la Ruta 40. O sea, por eso todo converge en un punto, ¿no? Pero y cuando después de una cola muy larga me toca saludarlo, darle el pésame, él me dice con lágrimas en los ojos: mira, Rodolfo, yo no te voy a fallar ni a vos ni a todos los que le dije que la semana que viene, faltaban solamente 6 días para correr su primer carrera de 10 kilómetros. Y nos pareció increíble, se formó una cadena telefónica, porque en ese momento no existían las redes sociales ni siquiera los mails. Y bueno, y más de 300 exalumnos lo acompañamos en esa primera carrera que fue en el hipódromo de Palermo. Fue una sorpresa para él, muy emocionante, todos llorando, bueno. Y él nos dio un mensaje, justo él tenía 40 años en ese momento, y dijo, bueno, yo ahora empiezo mi vida obviamente con un golpe durísimo, tenía 2 hijos muy chiquitos, pero bueno, la vida sí hay que afrontarla. Y él siempre fue un ejemplo para mí. Resulta que años más tarde yo hice un desafío de 24 horas en cinta en la Plaza de Mayo, y no me fue bien otra vez. En mi primera experiencia en una distancia larga, cometí muchos errores, bueno, me descompuse, terminé, pero con mucho menos kilómetros de los que quería hacer. Y él se quedó hasta el final y me acompañó: Rodolfo, muy bien que llegaste, que no abandonaste, porque él me enseñó que nunca hay que abandonar. Me dice, pero te pregunto si este es tu mayor sueño corriendo. Y me dice, y yo le digo, no, tengo esta idea de la Ruta 40, le digo. Y él se fue pensativo, se fue. Un par de años después, yo fui al colegio a notar a mis hijos que fueron al mismo colegio que yo, que ahora están yendo al mismo colegio que yo. Y él me dijo, mira, me quedó eso que vos me comentaste años atrás. Y lo fui comentando con otras personas y la verdad que el colegio quiere apoyarte y hay mucha gente entusiasmada. Y bueno, me dice, pero lo importante para un proyecto es ponerle una fecha, porque si no se te va a pasar la vida y no vas a hacerlo el proyecto. Entonces, eso fue en el año 2013 y pusimos año 2015, que justo era cuando yo cumplía 40 años. Y se daban condiciones también en lo laboral, en lo familiar, que hacían que sea posible en ese momento.
y también con una persona del equipo que fue el coordinador del equipo, el que convocó a la gente, que acompañó, que fueron 7 personas, que ese era el año para hacer, era el año. Y bueno, así se fueron dando las cosas, pero la verdad que uno ve, parece que todo se hace un día para otro, no, esto tuvo un proceso anterior muy largo. Justamente de eso te quería preguntar, porque es muy fácil ponernos a hablar directamente desde cuando llegaste a La Quiaca, la parte más al norte de la Ruta 40. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque el podcast se escucha en varios lugares del mundo. Es eso, la Ruta 40, como bien decíamos, son más de 5.200 kilómetros. Como dije, atraviesa la Argentina de norte a sur, pasa por todos los climas, pasa por desiertos, por alta montaña, calor, frío y calor el mismo día. Y eso es alucinante. Hay partes que son en ripio, hay partes asfaltadas. No es una autopista grande, es casi un camino por partes que si no estás muy atento hasta te puedes perder y todo en algunas partes. Pero es eso, como decía, es muy fácil empezar a hablar desde cuando pusiste los pies en La Quiaca, que es de donde saliste. Pero para llegar ahí, ¿con cuánta gente llegaste? ¿Cuál era la logística? ¿Cómo hacías para dormir y esas cosas? Porque en la Ruta 40, llegando a la Patagonia, hay secciones que igual hay 100 kilómetros o 150 kilómetros que no hay nada. ¿Cómo hacías para dormir? ¿Cómo hacías los habituallamientos y demás? Sí, es tal como decís, es tal como decís. Es un proyecto que para hacerlo bien requiere mucha preparación en las cuestiones operativas y logísticas. Y bueno, ahí fue clave una persona con la que yo venía trabajando desde hace tiempo antes en distintos eventos que habíamos coincidido, que es Juan P. Aleman, que él era relaciones públicas, bueno, mucha experiencia en manejo de gente, y él tenía un sueño que era hacer la Ruta 40 también. Y un gran apasionado por viajar, le encanta viajar. Y le gusta estar en contacto con gente y generar vínculos y demás. Entonces me dice, no, este proyecto no lo puedes hacer solo. Yo te voy a acompañar, pero tiene que haber un equipo. Y yo le dije, Juan, sí, si vos sos el que sabés armarlo vos. Y él fue convocando y bueno, se armó un equipo espontáneamente, pero muy, muy especial. Muy especial. No nos conocíamos con nadie. Yo solo lo conocía a Juan. Y resulta que en el equipo había una brasileña, una francesa, un turco y 3 personas más de capital. Una de esas 3 personas tenía un motorhome que lo aportó también para que, digamos, ahí parte del equipo pudiera dormir. Y se unió bien al norte un hombre de Andalgalá, de Catamarca, Urbano Cardoso, un hombre que hoy tiene 82 años. Y bueno, que nos fue a buscar y se unió hasta el final. Hasta se unió un perrito después, poco tiempo después de que apareció Urbano, un perrito que también hoy vive con el dueño del motorhome y su familia. Pero bueno, el equipo fue increíble. Por suerte tuvimos también el apoyo de sponsors, porque nosotros buscamos sponsors, no porque esto tuviese un motivo, digamos, de generar un ingreso económico, todo lo contrario. Para mí económicamente fue deficitario el proyecto, pero eso es totalmente anecdótico, pero lo que pretendíamos era generar recursos para 3 fundaciones que apoyan la educación en 3 niveles, lo cual logramos, generamos un aporte bastante importante para estas fundaciones y bueno, para eso logramos el apoyo de sponsors. Uno de esos sponsors era una marca de autos que bueno, aportó una camioneta y una casa rodante que está unida a la camioneta. Entonces teníamos 2 vehículos donde dormíamos. Igual nosotros en los vehículos dormimos tal vez un poco menos de la mitad de los días, porque la verdad que la gente de la Argentina, especialmente, bueno, en todas las regiones, en el norte, en Cuyo, en el sur, es muy generosa, es muy generosa. Entonces nos iba a buscar a la ruta, nos acompañaba, muchos corrían con nosotros una buena cantidad de kilómetros y la verdad que nos abrían las puertas de sus casas. Entonces llegábamos y alguna familia nos invitaba a comer, a pasar la noche en su casa. Dormimos en los lugares más diversos, desde cuarteles de bomberos, muchos polideportivos, escuelas. Dormimos en muchos, hasta en hospitales. O sea, fue muy diverso. Ya más al sur, que se nos rompió uno de los 2 móviles, sí, ahí teníamos que dormir en cualquier lado. Entonces dormíamos a veces en alcantarillas, llegamos a dormir o al aire libre.
pero la verdad que experiencias increíbles. Es porque muchas veces uno, cuando no tenía absolutamente nada, muchas veces hasta nos faltó comida porque los recursos nos escasearon, como bien decías, hacia el sur. A veces tenía tramos de 300 kilómetros sin nada y nos quedábamos sin algo. Pero cuando menos teníamos, siempre aparecía gente, nos brindaba su apoyo, su generosidad. Y la verdad que disfrutamos muchísimo eso, de lo más básico, que son las relaciones con la gente. Y la verdad que lo material nunca fue, si bien escaseó, nunca fue para nosotros algo que nos pusiera de mal humor, ni mucho menos. Y lo que decís, la relación con la gente, a mí también es lo que más me gusta, justamente las historias que cada persona tiene para contar, su granito de arena que tiene para aportar. Y tocaste el caso de este hombre que se les unió, el catamarqueño, que también justamente tiene una historia de vida muy interesante. ¿Nos podés contar un poquitito de su historia? Sí, sí, la verdad que es increíble. Bueno, la historia de Urbano Cardoso es un hombre de Algalá, y fue así. Yo venía corriendo desde Cafayate, cerca, digamos, al sur de Salta, ya casi en límite con Tucumán, pasando a Tolombón, y venía corriendo con otros dos, eran dos maratonistas de Salta que me habían ido a acompañar, ¿no? Un tramo de 50 y pico kilómetros más o menos. Y de repente, a lo largo de ese tramo, nos seguía una camioneta con una bandera del Huipala, de los pueblos originarios, ¿no? Y nos sacaba fotos, pero no nos decían nada, solamente nos acompañaba. Y al final de ese tramo, casi de noche, bueno, ese hombre, nos paramos a hablar con él, ¿no? Y él rompe en llanto. Nosotros no entendíamos bien por qué. Le digo, ¿cómo le va? Nosotros todos alegres por conocer siempre a alguien nuevo, ¿no? Y en eso se pone a llorar. Entonces, y nos dice, no, yo acá vengo por una razón muy especial, nos dice. Y todo serio le preguntamos, bueno, ¿qué pasó? Bueno, hace unas semanas había fallecido su mujer. Y él decía que se sentía muy solo en su casa y que se había enterado por las redes sociales de este proyecto que nosotros estamos encarando, y sintió esa necesidad de ir a acompañarnos. Sin conocernos, pero él sintió la necesidad. Entonces nos fue a buscar a la ruta y nos pregunta, ¿los puedo acompañar? Y nosotros le decimos, claro, ¿cómo que no? Claro que sí. Y la verdad que nosotros pensamos que nos iba a acompañar esa noche, en la cena, tal vez algún tramo más. Y no, él, así como dijo eso, con su camioneta se volvió a su pueblo, se volvió con comida, con un bolso lleno de ropa, bolsa de dormir y demás. Entonces, bueno, yo tengo todo, tengo mi camioneta, que era una Kangoo, y yo duermo acá y traigo mis cosas, así que los voy a acompañar hasta Ushuaia, dice. Nosotros no lo podíamos creer. Y además éramos nosotros un grupo, bueno, yo era el más veterano, pero eran todos jóvenes, y él se acopló en forma impresionante, como un integrante más, además con mucha sabiduría. Él es descendiente de los Quilmes, conocía varios idiomas. Entonces por ejemplo, tuvimos algún encuentro con los mapuches en el sur, cerca de Bariloche, y él entabló relación y diálogo con los mapuches. O sea, hizo todo mucho más ameno. Tiene un carisma impresionante, un conocimiento, una empatía con la gente tremenda. Y nos enseñó muchísimo. La verdad que fue un aporte para este proyecto increíble. Y eso fueron esas cosas que fueron espontáneas, que, bueno, pasaron porque tenían que pasar. Y bueno, hoy seguimos en contacto con él. Yo hablo con él mínimo una vez por mes. Para sus 80 años fuimos con mi mamá y lo visitamos a su cumpleaños ahí en el pueblo de Andalgalá, en Catamarca. Él cada tanto viene para acá, no todos los años, pero varios años del aniversario, cuando nosotros llegamos el 8 de diciembre, él vino para acá, para Buenos Aires, y todo el equipo se juntó. Así que seguimos muy unidos con todo el equipo, no solamente con Urbano. No solamente con el equipo, sino con mucha gente muy especial con la cual nos cruzamos a lo largo de la ruta, y tenemos hoy un vínculo que perdura a pesar de que ya pasaron 7 años. Es que sí, su historia es buenísima y, como digo, siempre todo pasa por algo. Su aporte claramente no fue por azar. Y esta travesía de magnitudes colosales que empezó el 17 de agosto, más o menos cuando llega la primavera al hemisferio sur, duró 113 días, poquito menos de 4 meses. De
todo este trayecto, estos 113 días, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes? Sí, hubo algunos mojones complicados. Uno me tocó en el Abra de la Calle, en el norte, en Salta, que es el punto más alto del mundo por el cual pasa una ruta. O sea, tiene casi 5.000 metros de altura y por ahí pasa una ruta. Obviamente, como bien decías vos, a veces la ruta 40 se desdibuja, no se imaginen una ruta asfaltada y con señales, no. Pero sí pasa la ruta 40 por el Abra de la Calle y venía de San Antonio de los Cobres, venía muy bien, muy fuerte. También me acompañaba un corredor que yo conocí hace muchísimos años y que me dio la sorpresa ahí, bueno. Pero si a la noche entramos en el ya ascender, el Abra de la Calle, él se volvió a su casa y ahí seguí con el equipo. Y resulta que ahí, en el Abra de la Calle, la camioneta que me acompañaba atrás se apuna, porque la camioneta también se apuna, se ahogó. Entonces seguimos solamente con Juanpi, que me acompañaba ya trotando y caminando, ¿no? Porque un ascenso en forma de espiral cada vez más empinado, ya de noche, con viento, con frío. Me empezó a faltar el aire. Nunca había sentido una sensación, había corrido varias carreras de aventura, pero nunca hacia más de 2.500 metros de altura. Entonces para mí esas sensaciones eran nuevas, que me faltaba el aire, que no me entraba. Entonces respiraba un poquito fuerte y me ahogaban. Entonces me asusté, me agarró hipotermia y yo dije, todavía faltaba, no llegaba a la cima, mirábamos para arriba y no terminaba nunca. Hasta que, bueno, finalmente llegamos totalmente extenuados y el problema es que no había un móvil porque se había quedado abajo. Entonces pasan unos minutos, 15 o 20 minutos, no sabíamos qué hacer, no teníamos fuerzas para volver tampoco. Y Juanpi con una linternita de minero empieza a hacer señas. Casi milagrosamente aparece en una de esas curvas abajo, que parecía cerca, pero nosotros tal vez lo veíamos a 300 metros, pero tal vez eran 2 kilómetros hacia abajo, porque era un camino muy inesperado. Y vimos a la Ranger que se estaba volviendo, pero iba para abajo, y le hace lucecitas, y vemos que se para en un recoveco, bueno, hace una maniobra y viene y vuelve a buscar. Cuando nos vino a buscar, nos dice, no, la verdad que la camioneta se había ahogado, en un momento logran arrancarla, y como nos habían perdido, se iban a buscar ayuda al pueblo, a San Antonio de los Cobres, porque no sabía dónde estábamos nosotros, ni siquiera sabía si estábamos adelante, atrás, o si nos habíamos caído por una cornisa, no nos veían. Y menos mal que con esa lucecita lograron vernos y, bueno, minutos después nos buscaron, pero esa situación fue bastante dramática. De hecho, cuando volvíamos, que hicimos noche en San Antonio de los Cobres, para el día siguiente retomar otra vez de ahí, había un silencio total, porque la verdad que todos habíamos tenido miedo en ese momento. Ese fue uno de los puntos. Y después, bueno, ya en el sur, pasando Malargüe, empezaron los problemas de las rodillas. Las rodillas fue un tema que me acompañó y se hizo crónico, especialmente pasada la mitad ya del recorrido, porque como decías vos, la Ruta 40 combina muchos tipos de terreno y esa diversidad donde hay veces que tenés ruta con peralte, ¿no? Especialmente en el camino de los 7 lagos, uno cuando va en auto dice qué linda ruta, claro, pero cuando uno va corriendo, el desnivel es muy fuerte porque tiene muchas curvas y contracurvas, entonces, y subidas y bajadas, entonces tiene mucho peralte para que los autos no sigan de largo. Ese peralte hace que las rodillas, una rodilla esté a una altura y la otra esté a otra altura, tal vez 5 o 6 centímetros debajo de la altura. Y bueno, uno no lo nota, pero después de dar miles y miles de pasos, eso va haciendo trabajar más las articulaciones y va desgastando. Entonces hay un fenómeno que es muy común en los corredores de la zona, los que hacen muchos kilómetros, se llama bursitis. Yo tuve ahí bursitis, bueno, me tuvieron que infiltrar, después tuve otros problemas en la otra rodilla, porque uno descompensa. Compensás, claro. Compensás mal, y bueno, también hubo una parte anterior a lo que es Camino de 7 Lagos, bastante anterior, zona de Malargüe, el Sosneado, donde la ruta es básicamente eso, es canto rodado suelto, piedras sueltas,
y tal vez hacer una jornada de 50, 52 kilómetros así, pues las rodillas se resienten muchísimo. Entonces tuve distintas situaciones que hicieron que las rodillas trabajaran mal y bueno, que me hayan tenido que infiltrar 3 veces. Y recién tocaste el tema de hacer por día 50, 52 kilómetros. ¿Esa era la media que hacías? O sea, todos los días hacías 50 kilómetros. Sí, con mi entrenador habíamos planificado algo que luego en la práctica no se pudo implementar, pero la idea era hacer 72 kilómetros por día y con eso poder terminar la ruta en algo más de 2 meses. Pero bueno, ya el primer día cuando salí desde La Quiaca sabía que no iba a poder ser. Es más, lo supe hasta el día anterior, porque yo llego a La Quiaca en ómnibus un día y medio antes de la partida. El equipo venía en las 2 camionetas, iban a llegar en la noche anterior. Cuando llego a La Quiaca, digo, bueno, voy a salir a trotar un poco para ver cómo se siente. En La Quiaca hay 3.400 metros de altura. Y empecé a correr y a las 2 cuadras ya sentía como una taquicardia más o menos. Me faltaba el aire, la presión como que sentía que me explotaba la cabeza. Entonces, lo primero que hice fue una farmacia ahí en La Quiaca y pregunté cómo se trataba esto. Y me dijo, no, es normal, hay mucha gente que se apuna. Está bien, pero si yo tenía que ir corriendo muchos kilómetros todos los días. Entonces, me dio unas pastillas de ajo y me dijo, no, tomate estas cada 8 horas, te vas a ir normalizando. Me dijo, y me dio otras pastillas que me dicen, si la situación se torna muy complicada y empezás a tener náuseas o te desmayás, te tomás esta otra, que por suerte nunca tuve que recurrir a esa otra, que nunca supe qué era. Pero la cuestión es que cuando me tomé las pastillas de ajo, muy concentrado, inmediatamente se me bajó la presión y empecé a emanar un olor a asco tremendo. Tremendo. La gente no podía estar cerca mío. Y de remedios más como de la tierra, no coqueaste, no usaste hojas de coca ni demás para la altura. No, eso no. Más me dije, yo lo primero que pregunté, pero me sugirieron en lugar de eso el ajo. Okay. Pero fue lo primero que pregunté porque es famoso, o sea, la gente que coquea y para soportar mejor la altura o el hambre, pero la verdad que no, nunca probé la coca. Esta alternativa del ajo para mí fue muy, muy buena, muy eficaz. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando nos referimos a coca, las hojas de coca no tienen nada que ver con la cocaína, es solo la planta que se saca la hoja, la gente de ahí la mastica, no tiene ningún efecto, es como tomar mate para nosotros los argentinos, no tiene ningún efecto raro, ni adictivo, ni nada, es muy, muy sano, muy natural. Repito, nada tiene que ver con la cocaína. Seguimos acá en Corredores de Trail con Rodolfo Rossi. Me la estoy pasando genial, Rodolfo. Ahora estoy viajando un poquitito con vos, estoy transitando con vos un rato la Ruta 40. Bueno, recién estuviste contando sobre el norte, que te apunaste por la altura. Hablaste también del Camino de 7 Lagos, que ahí ya empezamos a entrar en la verdadera Patagonia Argentina. Bueno, un poquito más al norte también, pero ya estamos yendo bastante al sur. Y hay una parte de la Ruta 40 que sinceramente a mí me da más miedo que todas las otras partes, que es justamente cuando llegás más al sur, que es un camino más de estepa, donde las distancias se agrandan muchísimo, donde el viento calculo que es brutal y como te sentís más solo por algún momento, mismo si tenés un equipo, pero ya no tenés pueblo cerca, si algo sale mal, si algo se rompe, si te quedás sin agua o sin comida, ya es más complicado. Corregime si me equivoco, pero ¿esta parte fue diferente a las otras partes que venías transitando antes? Sí, fue diferente, en lo geográfico muy diferente, como decías, bueno, tenés el norte increíble, imponente, con las montañas, la aridez, la diversidad de colores, pero todo muy seco. Después viene, bueno, toda la parte de Cuyo, Mendoza, los viñedos, lindísimo. Y después empieza la parte más linda del sur, montañas, nieve, lagos. Y ya cuando pasaste, diría, el Bolsón para abajo, o sea, ya bastante al sur de Bariloche, o incluso después de Esquel, ahí empieza otra etapa, donde hay
caminos muy largos, interminables de estepa, ¿no? Uno mira para los dos costados, es todo lo mismo, tal vez ve la cordillera lejos a la derecha, pero estepa, por ahí se pasa alguna guanaco, alguna avestruz y después algún zorro y es todo muy, muy árido también y muy interminable. En medio de la nada uno se siente. Pero a pesar de eso, siempre aparecía alguien, siempre aparecía. O venía un grupo de corredores, un running team que venía de un pueblo que ni siquiera estaba a la vera de la Ruta 40 y se recorrían 200 kilómetros para venir a acompañarnos 1 o 2 días. Siempre era increíble. Cada día en la Ruta 40 fue especial. Hay una historia que tenemos de cada día. Siempre pasaba algo, por más desolada que pareciera. Es increíble, pero la gente hace que uno siente, cada día uno estuviese muy acompañado. Y tengo recuerdos increíbles, me acuerdo de Perito Moreno, no el glaciar Perito Moreno, sino el pueblo de Perito Moreno que está entre el límite entre Chubut y Santa Cruz. Todavía faltaban muchos kilómetros porque Chubut y Santa Cruz son muy largas como provincias. Pero bueno, en ese pueblo un grupo que se llama Los Choique, bueno, nos brindaron una recepción increíble en su casa con un asado impresionante y nos fueron acompañando varios kilómetros más allá de eso. Se convirtió en parte de eso que nosotros llamamos lo que se convirtió en ese momento en nuestra familia. Esa familia se iba agrandando. Y íbamos con ellos y después pasamos por Teca también, que fue otro pueblo increíble, surreal, casi te diría la llegada. Nos recibían tal vez eran pueblos de 1.200, 1.300 habitantes, pero nos recibía siempre el intendente, los últimos kilómetros con autobomba, los chicos con banderas, con bombos. Otra situación muy parecida en Tres Lagos, también bien al sur, un pueblito de 300 habitantes. Pero era increíble. Nos recibían como si nunca hubiesen recibido a personas diferentes a la gente que habitualmente habita en sus pueblos, ¿no? Porque ellos mismos nos decían, pues nosotros siempre nos sorprendíamos, les preguntábamos por qué nos recibían así. Y nos decían porque acá no ven muchas veces cosas como esas. Y sentían como que nosotros con nuestro proyecto estábamos uniendo a la Argentina de alguna forma. Para nosotros era como, nos quedaba muy grande eso que nos estaban diciendo, ¿no? Y les decíamos, la verdad, nosotros somos los agradecidos porque es increíble la energía que ellos nos transmitían. Entonces, en cada llegada muchas veces me preguntaba, bueno, ¿no? Con distintos problemas físicos que había experimentado, me dice, no te querés quedar unos días o no querés parar. Y yo le dije, no, mi objetivo y el de todo el equipo es hacer la ruta, tal vez algunos días con más kilómetros, otros con menos, pero no parar ni un día. Ese es el objetivo, porque si no, es fácil. Si uno va y lo hace paseando y se queda unos días en un pueblo y otro, no es lo mismo. Nosotros el objetivo era hacerlo sin parar ni un día. Esa era mi próxima pregunta, justamente. Si habías hecho todo seguido, si no te habías tomado ni un solo día de descanso. Es una locura correr durante 113 días. Sí, fueron todos seguidos. No fueron todos iguales. El promedio dio 50 kilómetros diarios. Hubo el mayor día fue de 70 kilómetros. Desde Pituil hasta Chilecito, ese día fueron 70 kilómetros. Hubieron varios días de 60 y pico kilómetros y el peor día fue uno de 27 kilómetros, que fue uno de esos que coincidió con los problemas de las rodillas. Hubo un día que sí salí a correr a las 5:30 de la tarde y terminé casi de medianoche. Y no eran los 50 kilómetros de promedio de un tirón. Generalmente la dinámica era separarlo en 2 tramos. Uno a la mañana, en lo normal, ¿no? Pero normalmente la rutina era, me levantaba no muy temprano, 9:30, salía a correr a las 10:30, hacía un tramo de entre 2 horas y media, más o menos, a la mañana. Al mediodía paraba a comer, a veces dormía una siesta y a la tardecita hacía otro tramo de 2 horas y media, 3. Pero corría entre 5 o 6 horas por día. Esa era un poco la dinámica. Anecdótico completamente. ¿El promedio por minuto, tenés una idea de cuánto era? Sí, a 10 por hora iba. El promedio era 10. ¿10 minutos o 10 kilómetros por hora? No, 10 kilómetros por hora. O sea, 6 minutos el kilómetro.
a 6 kilómetros. Sí, un ritmo crucero, tranquilo. A veces cuando tenía que bajar por algún problema en las rodillas o alguna pendiente fuerte, sí me iba abajo, o a veces caminaba también. Claro, o sea, no en la última tramo, tal vez los últimos 1000 kilómetros no fueron buenos, pero tuve algunas etapas más críticas con problemas bien agudos de las rodillas, donde sí, todos los días alternaba caminata y corrida. Hubo un día que caminé todo el día, por ejemplo, me acuerdo, que fue entre el Sosñado y Malargüe, son 51 kilómetros, y ese día caminé todo, cada uno de los kilómetros hizo caminando, a 5 kilómetros por hora, o sea, me iba ahí. Y después sí, entramos más favorables, sí, me acuerdo, o que me juntaba con algún corredor de la zona y me llevaban a 14 por hora, más o menos. Que eso es más o menos a 4:20 el kilómetro, pero bueno, lo normal, el promedio era 10 por hora. Claro, porque estás priorizando la distancia, claramente. Te tenés que cuidar para el día siguiente volver a empezar, claramente. ¿Y cómo es esto de ir acercándote al final del trayecto? Porque la Ruta 40, como bien decíamos, va desde La Quiaca hasta Cabo Vírgenes, y que de hecho vos hiciste una pequeña chapa más, porque después llegaste hasta Ushuaia, que es la ciudad más austral argentina. Pero ¿cómo es esto de ir llegando al final del recorrido? ¿Es más una felicidad porque se acaba o justamente es una tristeza porque se acaba y se termina esta aventura? ¿Cómo lo viviste esto de ir acercándote al final del recorrido? Tal cual como vos lo relatás, es una mezcla de las dos cosas, es una mezcla. Por un lado, bueno, uno cuando tiene un objetivo quiere alcanzarlo a toda costa, pero también es consciente de cuando uno tiene y ya sea lo deportivo, lo laboral, cualquier proyecto que uno tenga, sabe que cuando lo alcanza va a sentir un vacío y lo va a extrañar cada día. Buena parte del equipo no quería terminar la ruta, pues toda esa comunión que tuvimos con la gente, eso mágico que tuvo la ruta, la verdad que sabíamos que lo íbamos a extrañar mucho. Por otro lado, extrañábamos a cada una de nuestras familias, y bueno, eso de querer alcanzar el objetivo, uno le agarra ansiedad. Pero tanto cuando llegamos a Cabo Vírgenes, que es donde termina la Ruta 40, ¿no? Ahí bien al sur, en la punta continental de Argentina, en Santa Cruz. Ahí es donde el mojón cero de la 40, como cuando llegamos a Ushuaia, 6 días más tarde, tuvimos una sensación muy parecida. O sea, de euforia por querer llegar, porque además llegamos acompañados con mucha gente. En esa parte tan inhóspita, si se quiere, de la Argentina, en la última puntita, aún así éramos 25 personas, porque había una estancia en Montenegro donde pasamos, incluso nos invitaron a una charla en una pequeña escuela ahí, y todos hicieron 20 kilómetros más para acompañarnos hasta el final, y vino el director de mi colegio también, y todo el equipo junto, a pesar de los problemas que habíamos tenido con alguno de los móviles. Y bueno, fue impresionante eso. Obviamente que me puse a llorar, me abracé al mojón cero, no lo quería soltar. Sentía como que estaba abrazando a toda esa gente que me había acompañado tanto en la ruta como en la distancia, así que fue muy, muy emocionante. Ahí tenía la suerte de decir, bueno, todavía esto no terminó, me faltaban 300 kilómetros más por Tierra del Fuego, pero la sensación también fue parecida. O sea, en Tierra del Fuego apareció mi hermana el último día, apareció la familia de Juan Cruz, el dueño de Motorhome, que también había venido a visitarnos en otros tramos. Apareció gente que vino de Perito Moreno, gente que vino de Malargüe, gente que vino del Bolsón. O sea, fue como, no sé, me hizo acordar, fue una película en cámara rápida, me vinieron todos los recuerdos de la ruta, de esos 3 meses y 3 semanas, de otros aspectos que yo había experimentado fuertes, con alegrías y tristezas a lo largo de mi vida, todo junto como en cámara rápida. Qué bueno. Y fue impresionante. Y me hizo acordar una película que para mí es espectacular, que es El Gran Pez, donde cuando el hombre, el protagonista, que había vivido una vida muy intensa y llena de relaciones y aventuras y demás, bueno, recorre su último tramo y se sumerge en el lago, y al costado estaban todas las personas que lo habían acompañado. Bueno, fue algo muy parecido a eso, muy, muy parecido. Buenísimo. Acá, al ser podcast no me pueden ver, pero estoy escuchándote con una sonrisa de oreja a oreja, que sí, me lo imagino, la verdad debe ser brutal. Y otra pregunta que viene ligada a esto,
¿cómo haces para volver a tu vida normal después de esto? O sea, ¿cómo volvés a la rutina? Fue muy complicado. La verdad que eso fue muy complicado porque, bueno, muchos decían, uy, qué sacrificio que hiciste. Además, para mí realmente no fue un sacrificio. Yo hice lo que más me gustaba, pude hacerlo ahí en la mitad de mi vida. Me di el lujo de poder hacerlo. Y para mí fue un placer, con todos los dolores y problemas que tuvimos, porque también hubo algunos problemas, digamos, entre grupos, hubo algunos chispazos, obviamente convivir tantos meses, no conmigo los problemas, pero entre ellos. Y a pesar de todo, llegamos unidos con una enorme felicidad. Entonces, para nosotros fue de verdad algo que nos llenó por completo. Ahora, el día después, uno piensa, bueno, ahora se vuelve a la rutina y es más cómodo hacer lo mismo que hacía uno antes, pero no. Fue muy complicado. Desde el momento que llegué a Buenos Aires ya percibí hasta un ánimo en la gente muy distinta a la que yo venía acostumbrado, me había empezado a acostumbrar en el interior del país. Otro ritmo, otros valores, otras prioridades. Ya pisé Buenos Aires y vi la gente apurada, nerviosa, estresada. Y bueno, tuve que empezar a acostumbrarme a eso, a volver al ritmo del trabajo. Yo había dejado mi trabajo en un banco, yo había vuelto como consultor y después con la empresa familiar. A volver a acostumbrarse fue muy complicado para mí, fue difícil. Tenía muchas ganas de trabajar, pero a su vez tenía como una cierta, no llamo depresión, pero esa sensación que han de tener las madres cuando después del parto hablan de la depresión postparto, ese que sienten como un vacío. Y yo sentía algún vacío, porque bueno, y me pasa hoy todavía 7 años después, que en algún momento de día recuerdo algún momento, algún lugar, alguna persona de la Ruta 40. Eso me va a acompañar hasta mis últimos días, yo lo sé que va a ser así. Fue una marca muy, muy fuerte. Pero después de unos meses, y fue algo que charlamos mucho con el equipo, cada uno de nosotros experimentó lo mismo, como un vacío fuerte, un no saber hasta estar un poquito desorientado, hasta encauzarse nuevamente. El rol de la familia es importantísimo para lograr nuevamente encaminarse, pero después de unos meses, o te diría un año, entendimos que esa experiencia, que fue un paréntesis en la vida de cada uno, nos fortaleció. Llevó un tiempito, pero nos fortaleció y nos hizo darnos cuenta de que todo es posible. Entonces, cuando tenemos un problema, o tal vez una enfermedad, o un problema de un ser querido, o algún desafío laboral o proyecto complicado, sabemos, bueno, pero nosotros hicimos esto, nosotros podemos superarlo. Y eso creo que es lo que tiene que correr. Cada uno, aquel que se levanta cada mañana o a la tarde va a correr y quiebra esa zona de confort de decir, voy a correr, pero lo hago. Y cuando llegas estás fortalecido. Entonces, ¿quién te va a decir que no puedes hacer algo? Lo puedes lograr. Si vos pudiste quebrar a una zona, digamos, donde algo te decía que tenías que quedar descansando, y no, salir, ir al frente y encarar desafíos, ir por más, es algo que pocos entienden, pero que es lo que nos da correr, ¿no? Y esto multiplicado fue lo que me dio la Ruta 40, lo que me dio a mí, al equipo, ¿no? Esto es saber que lo logramos y que podemos afrontar cualquier desafío. No podría estar más de acuerdo con vos. Y bueno, si alguien se quedó con ganas de escuchar más o de saber más sobre toda esta locura, vos escribiste un libro que se llama Corre 40, de la editorial Atlántida. Así que si alguien quiere seguir escuchando sobre cómo pasó esta epopeya, puede siempre ir a buscar tu libro, leer y que va a encontrar más información sobre todo esto. Y otra pregunta que no puedo evitar hacer: ¿qué se viene? Después de los 40 años, hiciste la Ruta 40, ¿hay alguna otra etapa en tu vida que te marque o que tengas pensado hacer algún otro desafío de este tipo? Sí, no, desafíos ahí todo el tiempo, porque bueno, creo que la vida se alimenta de desafíos. Si uno deja de tener desafíos, se vacía la vida de uno. Lo lindo que tiene correr es que son muy claros los desafíos, ¿no? Son muy tangibles, es decir, bueno, una carrera que más uno se la puede plantear, no sé, hasta hacia el fin de año y poner sus objetivos en el medio, ¿no? Como
un proceso hacia tal objetivo. Tengo, sí, desafíos más de corto plazo. En este año 2023 es el Mundial de 24 horas, que es en Taipei en diciembre, así que bueno, mi gran objetivo es poder lograr la clasificación para ese Mundial. Hay 2 instancias clasificatorias, uno en abril y otro en mayo, así que bueno, mi objetivo es poder lograrlo. Y después, como un objetivo muy a largo plazo, pero que sé que me mantiene viva la llama también siempre de la motivación, es que a los 66 años quiero hacer la ruta 66, también de este a oeste de Estados Unidos, porque bueno, también vi y escuché mucho acerca de esta ruta mítica y bueno, también en otra etapa de mi vida, bueno, creo que es oportuno hacerlo a los 66. Me parece interesante el juego también, las 66 a los 66. La mítica Ruta 66. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Y también tiene 3.000 millas. Es un poco más corta que la Ruta 40. Es un poquito más corta. No menos dura, pero tiene algunas partes de mucha aridez, también mucho calor. Y también se hace la amplitud térmica muy, muy, muy amplia. O sea, días de mucho calor, noches de, digamos, de zona desértica, ¿no? Y noches bajo cero, pero bueno, también pasando por algunos pueblos muy típicos y bueno, con culturas muy diversas de Estados Unidos, con lo cual me parece que lo más enriquecedor de esa experiencia, que espero poder lograr, es eso, ¿no? El contacto con distintas culturas, ir enriqueciéndose con el contacto con la gente. Estaría buenísimo que se te pueda dar. Vamos a meter nuestro granito de arena tratando de mandarte buenas energías, buenas vibras y poniéndote en contacto con gente para que puedas concretizar este sueño de la Ruta 66. Bueno, Rodolfo, la verdad fue un verdadero placer. Me la pasé genial. Como decía antes, me sentí corriendo algunos tramos con vos en la Ruta 40. Te deseo lo mejor para lo que se viene, tanto para el Mundial de Taipei y para los siguientes futuros. Muchas gracias, Ariel. Bueno, igualmente espero que bueno, todos tus objetivos y tus proyectos se concreten, así como el de todos tus oyentes, que sé que son muchos. Bueno, no me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Rodolfo Rossi, muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. Gracias, Ariel. Un abrazo grande para todos. Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si te gustó el capítulo, no olvides de suscribirte dándole clic a la campanita. También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio. También en Instagram podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. Buen camino. Run around the world, run around your dreams, run around your fears, through the mud to find me, run around with you, run alone, run to find me.